Muy bien, jóvenes ilustres de la patria, bendiciones para todos. Pues hemos venido nosotros hablando acerca de lo que sucedió en Pentecostés. Si lo recuerdan, los discípulos estaban allí, unánimes, juntos, orando para que el Padre derramara su espíritu aquí en la tierra. Recuerdan que vimos eso. Y eso sucedió, la Biblia no nos da una fecha específica un periodo de tiempo específico de espera desde que Jesús subió al cielo y fue glorificado hasta que el Espíritu Santo descendió y vino a habitar con nosotros y en nosotros aquí en la tierra. Después de que los apóstoles, de que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, los demás se maravillaban de ver las cosas que ellos estaban haciendo, de ver que estaban sanando enfermos, de que hacían milagros. Estaban haciendo milagros como los que hacía Jesús. Si recuerdan, Jesús dijo que nosotros haríamos esas cosas que él hacía y aún mejores con la ayuda del Espíritu Santo. Esto es una de las funciones que el Espíritu Santo tiene. En primer lugar, el Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo nos consuela cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida. Esa es otra de las funciones que el Espíritu Santo tiene. Pero hay dos funciones que son tan deliciosas para disfrutar en la vida de cada creyente. Y de la primera que vamos a hablar hoy es la que el Espíritu Santo nos revela a Jesús y por medio de Jesús nos revela a Dios como un Padre. Si bien nosotros desde que somos muy pequeños, pues ya que por nuestra cultura se nos inculca a creer en que existe un Dios, que fue el Dios que creó las cosas, que es el Dios que nos enseña a vivir una vida recta, pero se nos enseña a creer en Dios como un Dios que impone reglas para vivir conforme a su voluntad y que si te salís de ese reglamento te vas para el infierno o que Dios te castiga y ya. Es un Dios castigador que si no le haces caso te va mal. Eso es lo que se nos va inculcando en lo que nosotros vamos creyendo por precisamente no tener al Espíritu Santo habitando dentro nuestro o dentro de las personas que en este caso individual nos enseñaron a creer en Dios de una manera específica, que sería eso de creer en un Dios castigador. No sé si alguna vez les pasó a ustedes que mientras estaban pequeños les dijeron que los niños buenos no se portaban de esa manera como nosotros nos queríamos portar, o que los niños buenos iban a ir al cielo y que los niños malos iban a ir al infierno. Así de rajatabla. Para lograr que nosotros nos portáramos bien. A mí me pasó un par de veces, no necesariamente con mi mamá, capaz que por ahí sí, pero no me acuerdo si fue con ella, pero sí lo escuché después con otras personas que me decían eso y cosas parecidas. y, y bien, eso que se inculcó en mi mente, que se insertó en mi guarda información, en esta memoria, aleluya, el Señor lo tuvo que sacar de ahí, pero no fue sino hasta después de que yo conocí del Señor como el Señor, como Dios, y que el Espíritu Santo vino a habitar en mí, y fue allí que el Espíritu Santo me empezó primero a enseñar cómo no debía yo comportarme, cómo yo debía actuar ante ciertas situaciones, y también que me enseñó a dejar hábitos que yo tenía para cambiarlos por hábitos nuevos. Y entre esos hábitos y la información que el Espíritu Santo sacó de mí y puso nueva, estaba el creer que Dios era un Dios castigador. Y me enseñó que Dios no era un Dios castigador,
sino que ya dejó de ser eso y se convirtió en mi padre. Cuando el Señor viene a mi vida y ya no viene como un Dios castigador, sino como mi padre, mi perspectiva hacia Dios fue totalmente diferente. Totalmente diferente. Pues nosotros en nuestro diario vivir podemos ver, por ejemplo, a un hombre en la calle y saber que ese hombre tiene hijos, pero no lo vamos a tratar nosotros a él como a un padre, o sí, lo vamos a tratar como a un hombre y ya. ¿Qué es lo que lo cambia? Nuestra manera de tratar a esa persona, de dejarlo de tratar como un hombre simplemente y tratarlo como un padre. Saber que ese hombre es mi papá. Ya no lo tratamos de la misma forma. Aunque tratemos a un hombre que no conozcamos con respeto, el respeto hacia un padre es diferente que el respeto hacia un hombre cualquiera de la calle, ¿eh? Los respetos cambian. La forma de tratar a ese otro hombre cambia. ¿Por qué? Yo no voy a tratar, por ejemplo, no voy a tratar al papá de Karina como mi papá, porque sé que no es mi papá. Pero si yo supiera que ese fuera mi papá, ya el trato es diferente. Le hablaría más o tendría más oportunidades de llevar una relación cercana con él, ya que es mi papá. La forma de pedirle a un padre es diferente a la forma de pedirle a alguien más un favor. Sino ustedes mismos. Cuando estaban pequeños, seguro que voy a hacerlo sencillo. Cuando estaban muy, muy pequeños, uh, queríamos ir a dormir a los brazos de papá. ¿Y qué hacíamos? Estirar los brazos, para que papá nos cargara y nos durmiera. O si nos queríamos sentar a ver la televisión en las piernas de él, íbamos y ya. Nos sentábamos sin pedir permiso siquiera. Imagínense. Ya ahora grandes, capaz que no. Pero la forma de tratar a nuestros padres ya se hace diferente porque sabemos que son nuestros padres. No vamos a ir y hacer eso con el papá de alguien más, porque no es el nuestro. Así mismo se convierte con Dios. Cuando yo sé que Dios es mi papá, mi forma de verlo a Él es diferente. Mi forma de verlo a Él cambia, porque ya no lo veo como a un extraño, ya lo veo ahora como mi Padre, como mi Padre celestial que es, así como me lo reveló el Espíritu Santo a mí. Pero ojo, no todos pueden ver a Dios como un Padre, porque no todos han tenido la oportunidad de recibir al Espíritu Santo dentro de sí. En primer lugar, no han tenido la oportunidad de recibir a Jesús en sus vidas, en sus corazones. Es a partir de ese momento que nuestras vidas comienzan a cambiar. Cuando ya recibimos a Jesús en nuestros corazones realmente y recibimos el bautismo del Espíritu Santo y fuego, es que nuestra transformación comienza y vemos las cosas diferentes. Yo nací en una iglesia mormona y fui criado conforme a las enseñanzas de esa iglesia, desde que era muy, muy pequeño. Y se me enseñó que Dios era un Dios Padre, y se me enseñó que Dios era el creador del mundo, y se me enseñó acerca de Jesús. Pero nunca nadie me enseñó acerca del Espíritu Santo. En la iglesia mormona se cree en el Espíritu Santo, pero realmente no hay una relación con el Espíritu Santo. Y yo sabía que andaba algo mal por ahí. Aún estando ahí, que crecí ahí, que se supone que yo debería, pues, por lo menos aceptar esa enseñanza, ya que crecí ahí y no tenía bases para decir, esto no está correcto. Yo igual no me sentía bien. Ese cambio ocurrió hasta que el Señor vino y me habitó, hasta que el Espíritu Santo entró a vivir dentro de mí. Hasta entonces
ocurrió ese cambio, cuando el Espíritu Santo cumplió esa función en mí de revelarme a Dios como mi padre, como mi papá que tiene cuidado de mí en todas las cosas que yo necesito. Porque un papá no tiene que esperar a que su hijo le diga, tengo hambre, para que le dé comida, o para que vaya a comprar comida, porque sabe ese papá que en el momento que el hijo tenga hambre ya va a haber comida para que coma. O un papá no necesita que el hijo le diga que no tiene ropa para irle a comprar. Pues nosotros nos ponemos, cuando somos pequeños, nos ponemos lo que sea porque no sabemos ni siquiera cuál es la función de la ropa, ¿eh? Solo lo hacemos porque sí. Un papá, por ejemplo, si quiere sacar a su hijo al parque, va y lo saca y ya. O nosotros cuando queremos algo del refri, vamos, abrimos y agarramos. No tenemos que estar pidiendo permiso porque estamos en casa de papá. A ver, ustedes vayan a abrir la refri de alguien más a ver cómo les va. Imagínense, no podemos ir a abrir la refri de otra persona, pero sí podemos ir a abrir la refri de casa, la refri de papá y agarrar la comida que queramos. Imagínense, o agarrar galletas o qué sé yo, cualquier cosa. Servirse agua, que sería de lo más sencillo. Lo podemos hacer con toda la confianza, pero no podemos hacer eso en casa de alguien más. Eso solo sucede cuando ya sabemos que Dios es nuestro Padre. Así nos dice en Romanos 8:15, que el Señor no nos dio espíritu de temor, sino que nos dio espíritu de adopción, para que nosotros estemos seguros de que Dios es nuestro Padre. Y a Él es que clamamos, Abba, Padre. Pregunta preguntada de la preguntación. Aleluya. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa la palabra Abba? Padre. Por ahí, Abril. ¿Alguien más? Lo que dijiste, pero en disminutivo, Abril. Papito, Ahí lo digo. papá mío. Papito. Eso significa la palabra Abba. Mira lo que sí pasó por el discipulado del siervo y sí pasó por encima. Lo dije a ver si estaban despiertos. Oí la sierva. Aleluya. Esa excusa está buena, Abril. Bien, papito, eso significa la palabra Abba. Cuando nosotros cambiamos ese término de padre, como dijo Abril, a papito, es cuando ya hemos recibido, cuando ya hemos tenido esa revelación de Dios como nuestro Padre. Y vayan ustedes a decirle papito al papá de algún amigo de ustedes. A ver cómo lo voltea a ver. Así, ¿qué moca te picó vos? Con ese golpe me voy a Miami gratis. Mira la voz. Que ahora que estabas diciendo eso, me vino a la cabeza la oración modelo y lo importante que es tener esa revelación, porque en la oración modelo te dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. O sea que cada día hay que pedirle ese pan, pero si tú no tienes la revelación de que Él es tu Padre, tú lo vas a hacer mecánicamente, danos hoy el pan nuestro de cada día, y al otro día vas a hacer lo mismo. Lógicamente, la oración lo que quiere es que tú tengas esa comunión con el Padre y que se lo pidas, porque aunque Él te lo va a proveer, porque es tu Padre, Él lo que quiere es que tú necesites de Él, que se lo pidas. Pero entonces, si tú no tienes la revelación de Dios como Padre, tú lo vas a hacer mecánicamente, y el día que estés pasando por un problema, vamos a decir económico, un problema, una situación en la familia o algo así, y estés en un apretón como que te falta, ¿entiendes? Y veas que no te está llegando el suministro, vamos a decir, sea dinero, sea comida, sea lo que sea, te vas a desesperar el doble, porque lo estás haciendo mecánico. En cambio, cuando uno ya tiene la revelación de Padre, de Dios como Padre, y uno hace
a ver, ¿cómo explicarlo? Y uno se lo pide y aunque se lo está pidiendo, los ojos ven que no está pasando nada, pero ya tienen la revelación y sabes que él como padre ya tiene ya el suministro ahí. Porque como tú decías, los papás ya tienen la comida para cuando el hijo diga tengo hambre, no tengan que esperar, sino que se la coman de una. Y es muy interesante eso, porque entonces sí, uno se desespera porque no está viendo, los ojos físicos no están viendo qué está pasando, pero si ya tienes la revelación de Dios como padre, ya sabes que ya va a tener eso ahí. Entonces es importante tenerlo porque entonces ya no nos vamos a desesperar. Así es, ya no hay que esperar, ya tu espera ya no es con desespero. Ya no es con desespero. Porque estás seguro de que tu papá ya tiene la comida lista solo para servirla o para cocinarla y luego servirla. Cada caso será diferente. En algunos casos nos tocará esperar que la comida se cocine. Exacto. Y en otros casos ya la comida estará servida, que dirá papá, aquí está, toma, llévate tu comida, anda a comer. Exacto. Pero eso es la diferencia de que si tienes a Dios, o sea, como padre, sabes que la comida ya se está cocinando, que solamente tienes que esperar y que en esa espera, pues Él te va a ayudar a que no seas tan desesperante esa espera. Pero si no lo tienes todavía aún así revelado como padre, vas a estar mecánicamente todos los días pidiendo lo mismo. No es que si ya lo tienes no vayas a pedir, o sea, tenemos que seguir pidiéndolo porque Él quiere que se lo pidamos, que necesitemos de Él. Pero va a ser diferente la espera, porque ya vas a tener la confianza de que ya está ahí, de que ya viene pronto, de que pronto ya vas a salir de esa situación, de que pronto ya el problema va a acabar. En cambio, si aún no lo tienes como padre, va a estar la incertidumbre y va a ser más fácil incluso para el enemigo de que te decaigas, de que dejes de orar por eso, de que ya te canses, de que ya no pidas como pedías antes, con el furor, con la fuerza, de que ya no tengas ese tiempo de intimidad con el Padre. Bonito, bonito, porque uno va poquito a poco va atando todo mientras que vamos fluyendo con el flow. Perdón. Sí, así es. No, está bueno, Cari, ese agregado estuvo buenísimo, la verdad. Y sí, cuando nuestra perspectiva cambia, también nuestras respuestas las vemos diferentes y las vemos más cerca y con mayor confianza. Porque también podemos poner un ejemplo cuando estamos en la escuela y cuando ya vamos a comenzar el año escolar, que regularmente se nos pide una lista de materiales a utilizar durante el año. Y si nosotros tenemos a un papá, le vamos a llevar esa lista. ¿Para qué? Para que compre los materiales que nosotros ocupamos. Pero cuando no tenemos un papá y mamá está consiguiendo dinero a como puede, esa lista ya se convierte en una preocupación para nosotros porque no vamos a tener todos los materiales que necesitamos o estamos viendo cómo tratamos de ayudar a mamá para que no gaste tanto con esos materiales. O sea, se convierte en una preocupación. Pero cuando ya sabemos que tenemos un padre, es más fácil porque sabemos que ese padre proveerá lo que yo necesito. Y las cosas cambian cuando sabemos que Dios es nuestro Padre y que Él proveerá todo lo que necesitemos. Las preocupaciones ya no se convierten, dejan de ser preocupaciones y se convierten en un alivio al saber que Él es quien nos provee. Sin importar de dónde venga esa providencia, el Señor va a proveer. Si no, vean también durante este tiempo de pandemia, a ver si no tuvo cuidado de nosotros. Es más, aquí en Miami, por lo menos, a nosotros nunca nos ha faltado comida y pregúntenle a Karina, incluso ayer nos tuvimos que quedar hasta casi la medianoche en la iglesia porque había tanta comida que no se la pudieron llevar toda y nos tocó a nosotros llevar toda esa comida que, bueno, no toda, pero mucha de esa comida que quedó ahí a nuestras casas. ¿Para qué? Para poder irla a regalar porque tampoco a nosotros nos cabe toda esa comida que hay ahí. Algo, hermano, que quisiera aportar.
Sí, Y algo muy importante es que, por ejemplo, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, vemos a Jesús como nuestro Salvador. Todos los que venimos a los pies de Cristo lo vemos así, ¿verdad? De entrada ese es el plan. Vemos a Cristo como nuestro Salvador. Y cada uno viene de diferente forma. De acuerdo como Dios lo haya llamado, digo yo, ¿verdad? Porque normalmente siempre se viene por miedo y compromiso. Miedo a que decir, te vas a ir al infierno si no vienes a los pies de Cristo. Y compromiso en el sentido está de que si no sigues perseverando, también te vas a ir al infierno. Entonces, el sentido está, cuando vienes a los pies de Cristo, con el objetivo de que Jesús es tu Salvador, esa es la primera fase. La segunda fase es cuando ya el mismo Dios se te revela a ti como papá. ¿Entiendes? Ya entra la función del Espíritu de Dios. Cuando ya lo recibes totalmente, viene la segunda fase y ya conoces ese Dios que tú estabas mencionando, hermano Brandon, como ese Dios malo, castigador, gigante, tan serio, tan estricto, y no, nada que ver. Cuando vienes a los pies de Cristo y tienes el Espíritu de Dios revelándote muchas cosas, te das cuenta que realmente todo lo que te dijeron al principio no era así. No era así. Realmente Dios es un Dios lleno de amor y aplica la corrección, pero no como la aplica el hombre, sino que él sí sabe aplicarla. Por ejemplo, hay un proverbio que dice que con amor se corrige el pecado y con el temor de Dios los hombres se enderezan. Y es algo hermoso porque es cierto, de esa manera el Señor nos corrige a nosotros. Pero algo que quería compartir bien con ustedes está en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Cuando vamos creciendo en el peregrinaje conforme a como Dios quiere, conforme a su voluntad, hay algo muy interesante lo que dice Jeremías. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, si notamos algo muy impactante aquí, es que una cosa es el concepto que tú tengas de tu padre cuando no has compartido tiempo con él y tú lo ves como un coronel o un comandante. ¿Me entiendes? Una orden y ahí estás. Pero otra cosa es la perspectiva, como decía mi hermano Brandon, cuando empiezas a compartir con él y tu panorama cambió totalmente. Aquel padre estricto que tú lo mirabas ya no es así. Ya no es así. Entras en confianza. Ahora, ¿por qué? Porque lo empiezas a conocer. Y cuando lo empiezas a conocer, entonces lo empiezas a entender. Lo mismo sucede cuando estamos en el Señor, con la ayuda del Espíritu de Dios. Cuando indagamos en la palabra, cuando procuramos buscar el rostro de Dios, lo mismo sucede. El Señor nos empieza a mostrar su forma de ser. Nos empieza a mostrar qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué no le agrada, qué le gusta que nosotros hagamos y qué no le gusta que nosotros hagamos y cómo lo debemos hacer. Todo este tipo de cosas el Señor nos empieza a mostrar a través de su Santo Espíritu. Y es tan maravilloso porque yo soy muy sincero en decir, yo no siento que ayunar, que leer la Biblia, que orar es algo impositivo por parte de Dios. Que diezmar, que ofrendar, que ayudar al prójimo, no lo siento así como una carga. No es el resto, ¿verdad? Pero yo no lo siento así por lo menos. O sea, mucha gente cree, no, es que tengo que diezmar y ofrendar porque la Biblia dice y Dios me impuso. No, nada que ver, no es una carga, realmente es un deleite poder ayudar a otros, al prójimo. Entonces muchas veces ese conocer y ese entender al Señor nos hace aclarar tantas dudas que nosotros tenemos en nuestra forma de vivir, en nuestro diario vivir lo empezamos a ver. Y lo más hermoso es que otras personas lo empiezan a ver en nosotros. Ahí es cuando verdaderamente te dicen si eres un verdadero cristiano, si eres un verdadero hijo de Dios, no porque no reniegues, sino porque disfrutas lo que estás haciendo, sino porque pueden ver aquel deleite que tú tienes hacia lo bueno y no hacia lo malo, considerando esos dos puntos de vista, ¿verdad? Sí, así es. Y otra, hermano, de la palabra que quería compartir con usted, así como decía mi hermana Estrella, está en Isaías capítulo 49, versículo 15.
Mira la perspectiva que Dios pone. ¿Qué tipo de padre será? Dice lo siguiente, desde el versículo 14, perdón. Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. O sea, muchas veces estamos en ese panorama y aún aunque seamos cristianos viejos, ¿no? Creemos nosotros, ay, el Señor ya se olvidó de mí porque pequé. No oré un día, soy un pecador. No leí la Biblia un día, soy un pecador. El Señor se alejó de mí, ya no me escucha. Muchas Aleluya. veces estamos en ese panorama totalmente. Y mira lo hermoso, por eso me impactó bastante lo que decía el hermano. El Espíritu Santo nos revela a Cristo, nos revela a ese Dios como un papá. Porque dice el versículo 15, si olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvidare ella, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, imagínate qué tipo de amor y qué tipo de papá sobrepasa esos límites. En decirte, en pocas palabras te está diciendo, no me importa cuántas veces me tengas que poner en ridículo y te tenga que censurar en público, te voy a seguir amando, te voy a seguir corrigiendo. ¿Por qué? Porque eres mi hijo. Eres mi hijo. Mira qué hermoso el planteamiento que Dios pone. Porque eres mi hijo y porque te amo tanto, te voy a seguir corrigiendo, te voy a seguir amando. Y hasta que aprendas, pues en este caso, hasta que aprendas a ser humilde, te vas a seguir humillando. Mira qué tremendo, hermano. Y tú, esto es maravilloso. Y uno se llena de gozo y de placer al mismo tiempo porque uno dice, wow, qué tanto amor tiene Dios conmigo, que no importa cuántas veces le falle, me sigue amando. Pues el amor de Dios nunca ha cambiado. Desde el primer día en que hizo al hombre sigue intacto. Ese amor no se puede medir y es maravilloso. Bueno, y disculpen porque me llevé mucho tiempo, ¿verdad? Gracias por el agregado, Marco. La verdad que sí, hasta que nosotros recibimos ese entendimiento, esa revelación de Dios como nuestro Padre, es que nosotros podemos cambiar nuestra forma de verlo a Él, nuestra forma de recibir esas ordenanzas, esos mandatos que Él tiene, y ya no los tenemos, como dijo Marco, como una imposición, sino como un deleite, un placer, porque lo hacemos para nuestro papá. No es lo mismo trabajar para un papá impositor, para un papá mandón, para un papá coronel, sino eh, y por el contrario que hacerlo para un papá amoroso, un papá que me da cariño, un papá que me provee lo que necesito. Ojo que no digo que me provee todos los caprichos que quiero, sino todo lo que yo necesito. Y me corrige cuando estoy mal. Corrección que a nosotros regularmente no nos gusta en ninguno de los casos, ni como venga, ni como nada. No nos gusta que nos corrija cuando somos niños e incluso cuando somos grandes, y cuando somos más grandes, mucho menos que nos gusta que nos corrijan, pero el Señor sabe hacerlo, el Señor sabe corregirnos de una manera amorosa y sin hacernos sentir mal o llegar a odiarlo por una corrección. Nosotros somos los que nos tratamos de corregir a los demás como sea y sin amor. Pero bien, el Espíritu Santo hace eso, revelarnos al Padre, revelarnos a Dios como ese papá. Y a partir de que recibimos esa revelación, ya podemos llamarlo papito. Y nos apropiamos de ese amor de Padre que Él tiene para nosotros. Y entonces Él nos enseña, por medio de esa paternidad, a amar con un amor ágape, con un amor desinteresado. Porque cuántas veces nosotros le fallamos a Dios y Él sigue ahí. Simplemente sigue ahí, proveyéndonos lo que necesitamos, cuidando de nosotros, tomándonos de la mano cuando emprendemos algún proyecto en su nombre, en el nombre de Jesús, o simplemente teniendo cuidado de apartarnos los peligros que nos podamos encontrar en el día a día. La función que tenemos para estudiar del Espíritu Santo es en compañía de la anterior que estudiamos, y bueno, que era la de que el Espíritu Santo nos revela al Padre. Y esta también es muy importante porque aún después de que ya el Espíritu Santo nos ha revelado al Padre, muchos de nosotros no recibimos el cumplimiento de esta función que aprenderemos hoy de parte del Espíritu Santo en nuestras vidas porque no lo queremos. ¿Y cuál es esta función? Recibir identidad de hijos. Porque vean, cuando ya nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre, sabemos que nos podemos acercar a Él y pedirle.
Pero cuando un hijo sabe que es un hijo, no anda, pues como les decía, teniendo pena ni de ir a pedirle comida o de ir a pedir lo que necesite o los útiles, porque tienen identidad de hijos, porque saben que su papá es su papá, porque saben que ellos son sus hijos y al ser sus hijos, papá tiene la obligación de proveer lo que nos haga falta, sea papá biológico o sea nuestro Padre Celestial. Él proveerá nuestras necesidades, siempre y cuando las pidamos conforme a su voluntad y no a nuestros caprichos. Voy a leer ahora en Romanos del capítulo 8, a partir del versículo 14, para que podamos entender un poco más lo que dice. Y Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vea que no dijo que tuvieron una experiencia sensorial con el Espíritu, porque todos, como nos enseñaba nuestro apóstol el otro día, todos, hasta el más carnal, puede sentir la presencia de Dios, puede sentir la presencia del Espíritu Santo, pero no todos tienen una relación para mantener esa presencia con ellos. Entonces, aquí dice, todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, que sería el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. No todos son hijos. Dice el 15, porque no recibieron ustedes un espíritu de esclavitud que ocasione temor de nuevo, sino que recibiréis un espíritu de adopción como hijos, espíritu por el cual clamamos, Abba, Padre, que es lo que ya veíamos. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí vemos las dos funciones cumpliéndose en esta porción de la Biblia. En Romanos, a partir del 14 hasta el 16 podemos verlo, que primero se nos revela a Dios como Padre, por lo cual nosotros clamamos Abba, Padre, y en el 16, que es el Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro espíritu de que somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos recibido espíritu de adopción. Pues si somos hijos, ojo con esto, también somos herederos. ¿Alguno de ustedes ha conocido a alguien que su papá, después de que murió, le dejó herencia, ya sea tierras o casas, algún negocio, o le dejó alguna enseñanza? ¿Lo han conocido? ¿Saben? Eso se llaman herencias, que se dejan por medio de un testamento. Cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, también nos convertimos en herederos de todas sus pertenencias. ¿Y cuáles son las pertenencias de Dios? Todo lo que es creado. Imagínense. Pues si somos hijos, también somos herederos. Herederos, por cierto, de Dios. Mas coherederos con Cristo, con tal que suframos juntamente para que también seamos glorificados juntamente. Eso de glorificados juntamente, ¿recuerdan cómo fue que se glorificó Jesús? Por medio de los 3 juicios que pasó aquí en la tierra con los hombres, en el infierno y en el cielo con Dios. Nosotros no vamos a pasar esos 3 sacrificios, por supuesto que no, porque ya Jesús pagó por ello, pero sí tenemos un juicio al final, que es el que nosotros debemos aprobar, y lo podemos hacer por medio de Jesús, que es quien nos ha dado salvación eterna. En consecuencia, estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son de ninguna importancia en comparación con la gloria que va a ser revelada en nosotros. Imagínense, no hay nada que a nosotros nos deba preocupar por estos sacrificios, porque en primer lugar, ya Jesús pagó por ello. Ya Jesús pagó por esos sacrificios. Y en segundo, si tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro nuestro, habitando nuestra vida, habitando nuestro ser, nuestro actuar será conforme a su voluntad. Vamos a ser guiados, vamos a poder ser corregidos con amor, vamos a poder ser enseñados por el Espíritu, y en cada ocasión se nos va
perdón, el Espíritu nos va a recordar todas esas cosas que nos ha enseñado para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero eso sucede cuando dejamos que el Espíritu Santo nos habite, cuando dejamos que el Espíritu Santo cumpla sus funciones dentro de nosotros. Porque también he escuchado esto, ser cristiano es difícil, llevar una vida cristiana es muy difícil, y realmente ellos no están equivocados. Llevar una vida cristiana es difícil cuando no tenemos la guía del Espíritu Santo. ¿Y por qué dicen que es difícil llevar una vida cristiana? Porque nunca recibieron el amor de Dios como Padre, nunca recibieron ese bautismo del Espíritu Santo y fuego de parte de Dios. Por eso es que es difícil llevar una vida cristiana sin la guía del Espíritu Santo. Pero qué bien, cuando nosotros recibimos ese bautismo, cuando nosotros dejamos que Jesús nos habite, cuando nosotros dejamos que Jesús realmente nos transforme por medio del Espíritu Santo. Les contaba yo a los muchachos de aquí que yo fui a la iglesia visitando por mucho tiempo. Estuve 4 años que yo decía, bueno, sí voy a la iglesia y sí estoy visitando, pero yo nunca había sentido la presencia de Dios, pero nunca había dejado que me habitara. O sea, yo estaba todavía que no quería. Hasta que un día el Señor me dijo, bueno, ya está el tiempo de prueba, ya se acabó, dale, vení para acá. Y fue cuando yo, por fin, después de 4 años, acepté a Jesús realmente como mi Salvador, como mi Señor. Había ido a la iglesia, yo ya había visitado bastante rato, pero no había recibido realmente esa revelación de Dios como mi Padre. Y a partir de ese momento fue que yo comencé a ser transformado. Y no fue hasta que yo vine aquí a Miami que fui bautizado. Imagínense, yo comencé a asistir a la iglesia desde el 2011 aproximadamente. A iglesias cristianas, no a una específica, sino a iglesias cristianas donde me invitaban, que el amigo, que el vecino, qué sé yo, que me hablaban del Señor. Y fue desde el 2011 hasta el 2014 que yo acepté al Señor, y después del 2014 fue hasta el 2017 que yo fui bautizado. O sea, llevé un proceso de transformación hasta que yo tomé la decisión, pues no por mi propia carne, sino por los empujones del Espíritu Santo, a bautizarme, que fue cuando llegué a Miami y fui bautizado en el Jordán de Hialeah. Aleluya. Ahí en Sanando a las Naciones me bauticé y realmente he sido puesto en una tierra fértil, muy fértil, donde he crecido como hijo de Dios, donde he crecido como persona, donde he crecido en muchas áreas de mi vida. Mi mente ha ido madurando más y más con cada enseñanza que recibo. Y ahora soy maestro, pero sigo siendo un alumno constante, sigo aprendiendo. Nunca he dejado de aprender y le pido al Señor que nunca me permita que yo piense que ya me sé todo y dejar de aprender, porque ahí sí voy a estar perdido. Nunca sabemos tanto como para no aprender un poco más. Así que Él me ha permitido actuar como un hijo, saber que soy heredero de su reino, heredero de sanidad, heredero de prosperidad, y no la prosperidad que muchos anuncian de que vas a tener mucho billete y esto y el otro, no, sino la prosperidad que el Señor enseña en su palabra, que no es solamente dinero, sino prosperidad con mi familia, de tener una familia unida, una familia que lo ama a Él, prosperidad en los negocios, que me vaya bien en todo lo que yo emprenda cuando lo hago conforme a su voluntad y en el nombre de Jesús. Prosperidad con mis amigos, si no, vean ustedes, tienen la libertad de acercarse a nosotros como si nada pasa, e incluso el ser parte de un grupo de amigos que juntos disfrutamos de servirle a Él, disfrutamos de hacerlo, disfrutamos de ir a donde sea y hablar de lo que sea y hablar como sea. Y
somos nosotros mismos porque ninguno tiene nada que ocultar y todos seguimos siendo luz a donde quiera que vayamos. Incluso, por ejemplo, una vez íbamos de viaje y estando en el avión, antes de arrancar, nos tocó evangelizar a una familia completa. Y por supuesto, los que estaban alrededor, que estaban escuchando nuestra plática. Esa familia se interesó de una manera interesante, voy a decirlo, porque tocamos temas, eran profundos ahí en público. Y fue bonito esa experiencia. En algún momento yo le dije a la Cari, interceder porque esto se está poniendo fuerte. Y es muy bonito realmente hacer eso y ser luz a donde quiera que vayamos, pero eso solo lo podemos conseguir cuando tenemos la guía del Espíritu Santo dentro nuestro, cuando lo tenemos a Él viviendo en nosotros. Y eso solo se consigue en intimidad. En intimidad es la única forma en que lo podemos conseguir. No existe otra forma. No porque yo me vaya a leer la Biblia de tapa a tapa, de principio a fin, significa que yo voy a ser lleno del Espíritu Santo. No. Los fariseos se sabían la Biblia mejor que cualquier cristiano de su época y que cualquier cristiano de nuestra época también. Sin embargo, el Señor dijo que hiciéramos lo que ellos decían. Bueno, le dijo a las personas de su tiempo, hagan como ellos les dicen, pero no hagan conforme a sus obras, porque los fariseos sí enseñaban la Torá, sí enseñaban la Biblia, sí enseñaban sus escrituras, pero ellos no cumplían en ellos mismos esa palabra. Ellos no la cumplían. Entonces el Señor dice, hagan como ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque sus corazones no eran corazones al corazón de Dios. Y debemos tener cuidado nosotros de no convertirnos en fariseos, porque el Señor dijo que ellos no los conocía. Imagínate que el día que nos toque ir al juicio le digamos, pero sí yo oraba y yo ayunaba y yo leía la Biblia. Y nos pregunte, ¿y tu corazón? ¿Dónde lo tenías? De nada sirve que leamos la Biblia y que cumplamos todos los mandatos o que hagamos todos los, me olvidé de la palabra, que cumplamos todo lo que un cristiano debe cumplir. Si nuestro corazón realmente no estaba lleno de Dios, si nuestro corazón estaba lejos de la voluntad de Dios, de nada sirve, de nada sirve. Y vean, el Señor nos manda también a tener cuidado de dónde está nuestro corazón y de a quién nosotros servimos. Hay dos dioses, uno es un Dios con D mayúscula y uno es un Dios con D minúscula, que el Señor nos dice, no podemos servir a dos dioses al mismo tiempo, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Y debemos tener cuidado en esto, que cuando no tenemos la guía del Espíritu Santo, elegimos al Dios equivocado. Si nosotros amamos a Dios, las riquezas nos van a seguir a nosotros. La abundancia nos va a seguir a nosotros. La prosperidad va a venir a nosotros. No solamente prosperidad monetaria, sino como ya les dije antes, en todas estas áreas. Pero cuando decidimos amar al Dios dinero, que sería el Dios de este siglo, nuestro corazón se aleja de Dios. Nuestro corazón se va muy, muy lejos de Dios. Y creemos que nosotros nos merecemos lo que tenemos, pero cuando vemos que nos va mal y empezamos a reclamarle a Dios que por qué me va mal, y realmente el Dios dinero no nos respalda con nada. Nos hace ser felices tal vez un momento cuando hay abundancia de dinero, pero después cuando viene la decadencia ya no sabemos qué hacer, porque sencillamente el dinero no te va a hacer sentir bien, sino Dios, que a pesar de que en algún momento preciso haya escasez, que haya falta de algo, que haya falta de dinero, o falta de amor, o falta de comunión, el Señor te puede ayudar con todas estas áreas. Nuestro Padre, nuestro Dios, con D mayúscula, con D mayúscula.
el Señor te va a proveer todo eso que necesitas, pero solo cuando estás seguro que Él es tu Padre y cuando estás seguro que vos sos hijo y que sos hija de Dios. ¿Y cómo lo conseguimos? Por medio del Espíritu Santo. Así que, hermano. ¿sí? Bueno, quisiera apartar otro poquito, ¿verdad? Está bien interesante todo lo que estás diciendo. Hace poco mencionaste algo muy importante. Y una cosa es que el Espíritu de Dios esté en nosotros, pero otra cosa es que nosotros dejemos que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Tenemos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Uno, por la identidad, porque lo que dice Romanos, lo que leímos, creo que el capítulo 8, versículo 16, ¿verdad? Porque los que son guiados por el, o porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay algo muy importante. Y ahorita me venían varias cosas a la mente. Y yo diría, si quieres experimentar la paz de Dios y ya tienes el Espíritu de Dios en ti y no tienes paz, algo está pasando. Estás desobedeciendo quizás. Mira que hay algo interesante, por ejemplo, con la falta de perdón, con la falta de carácter, con la falta de prejuicios también. Entran muchas cosas en juego. Por ejemplo, el Espíritu de Dios viene y te dice, tenés que perdonar. Tú perdona y yo me voy a encargar de que la paz de Dios se manifieste en ti a través de mí. Ojo, el papel del Espíritu de Dios. Pero ¿qué dices tú? No, yo nunca voy a perdonar a aquella persona y ya puedo estar años en la iglesia. Les pregunto, ¿voy a poder experimentar la paz de Dios de esa manera? Yo creo que no, nunca la voy a experimentar, aunque tenga el Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque no estoy dejando que el Espíritu de Dios obre en mi vida como debería de orar. Muchas veces lo que se me venía a la mente, hermano, con lo de los fariseos y escribas, es que sucedía algo muy interesante. Ellos sabían la Torá, por supuesto. Conocían la ley desde el primer mandamiento hasta el último. ¿Esos cuántos eran? 612 o 613. Por todo. Ahora mira que hay algo interesante. Nunca dejaron que esa ley actuara en ellos. Ellos la sabían, la manejaban, les ponían y le decían a los demás cómo debían hacerla. Pero ellos nunca dejaron de que esa ley obrara en ellos. Nunca. Entonces, lo mismo sucede en el caso de nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios, pero Dios te ha dado tanto ese libre albedrío que tú decides, Señor, tú quieres, me puedes cambiar, pero si yo no quiero, no me vas a cambiar. Mira qué interesante. Dios sí quiere cambiarte, pero si tú no quieres cambiarte, Dios no te va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque Él nunca ha sido un Dios de imposiciones. Dios nunca le ha impuesto nada a nadie. Y hay algo que me llama mucho la atención con respecto a la identidad. Tengo varias cosas, muchísimas cosas que hablar de eso realmente. Es un tema que lo prediqué hace unos 7, 8 meses en la iglesia y fue algo maravilloso totalmente. Y es algo muy bonito al mismo tiempo, la identidad de saber de que ahora eres un hijo de Dios. En el mundo, tú eres un pecador. Siéntete como pecador y siéntete que vas para el infierno, porque en el mundo ahí estás, derechito para allá, ¿verdad? Pero cuando vienes a los pies de Cristo, todo cambió. Y todo cambia de la siguiente manera. Ya no eres aquel pecador que eras antes. ¿Entiendes? Cambiaste de dueño, cambiaste de paternidad. Imagínate qué interesante, ¿verdad? Y algo que me llama mucho la atención es la parábola del joven, perdón, del hijo pródigo. Y quisiera tomar esto para aclarar muchas cosas dentro de la identidad. Si ustedes se fijan, dice que el hijo menor pidió su herencia, ¿verdad? Yo digo en pocas palabras, parafraseando todo el mensaje, yo quiero ir al mundo a conocerlo. Quiero saber qué es estar con amigos, quiero saber qué es estar en estos lugares, quiero saber qué es en lo otro. Y que muchas veces nosotros carnalmente, porque hay que ser sinceros, queremos saber qué son esas cosas también. Al menos que no seamos humanos, ¿verdad? No vamos a tener ese interés. Pero mira qué interesante. El hijo menor entonces decidió irse y derrochar toda su herencia. Hablando de la herencia que el hermano estaba hablando, ¿verdad? Decidió derrochar toda su herencia. Y pasó algo interesante. Esa herencia se terminó.
Mira qué interesante, la herencia se terminó. ¿Por qué? Porque era algo monetario, momentáneo. ¿Me entiendes? Entonces, mira qué interesante. Cuando ya llegó a lo más bajo, empezó a reflexionar. Qué barbaridad, comiendo con los cerdos, decía. Y de la comida que en aquel entonces le daban a los cerdos, que ni él podía tan siquiera comer de aquella comida, porque tenía prohibido comerla. Y llegar a ese estado, a ese nivel, según la cultura en aquellos tiempos, era lo más vil, era llegar a lo último, es tocar totalmente fondo para todo. Mira que algo interesante, empieza a reflexionar y dice, pues chica, yo comiendo aquí y en la casa de mi padre, los trabajadores, los jornaleros, comen bien, comen bien. Y yo aquí. Y mira qué tremendo. ¿Qué decidió? Dijo, voy a regresar, le diré a mi padre, pecado contra el cielo y contra ti. Te pido que me hagas uno más de tus jornaleros, porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira que hay algo interesante, hermano. Y aquí hay dos posturas. La postura del papá. Lo interesante es que el papá siempre estuvo esperando a su hijo. Siempre lo estuvo esperando. Dice la palabra de que estaba atento y desde lejos lo vio. No lo vio de cerca, lo vio de lejos y lo reconoció también. Ahora mira que hay algo interesante. Cuando muchas veces te resbalas del evangelio, porque sí es cierto, como decía el hermano, que hay personas que dicen que el cristianismo es bien difícil, tener la vida cristiana es bien difícil. Por supuesto que no es fácil, vamos a decir que no es fácil. Sí es difícil, pero en Cristo no es imposible. Mira qué interesante, en Cristo nunca es imposible. Entonces muchas veces nosotros resbalamos y tocamos allá a fondo. Tocamos lo más fondo y nos sentimos los pecadores más grandes del mundo y de que Dios nunca más nos puede volver a perdonar. Mira que hay algo interesante, hermano. No sé si a ustedes les ha pasado, pero por lo menos las veces que yo me he desinteresado, Dios me ha hablado hasta por donde no se puede, hasta por donde no se puede hablar ya. Es interesante. Y Dios te sigue hablando y te sigue hablando y te sigue hablando hasta que vuelvas a tus raíces de donde tú eres. Mira qué hermoso. Pero lo interesante de todo esto, hermano, es con el otro hermano. ¿Se acuerdan del hermano del hijo pródigo, verdad? Siempre estuvo con el papá. Ahora, ¿qué sucedió cuando llegó el hermano que era el hijo pródigo? El papá hizo una gran fiesta. Y aquí tenemos entendido algo, o sea, las cosas no iban a cambiar. La herencia de aquel muchachito ya estaba gastada. No hay más herencia para ti, compadre. Ahora estás en mi casa y bajo mi techo y soy el dueño y todavía sigo vivo. O sea, te puedo sostener, te puedo ayudar, seguir siendo mi hijo. Pero las consecuencias de tus errores son permanentes. ¿Entiendes? No hay vuelta atrás. Ahora mira que hay algo muy interesante. Dice la palabra del Señor de que venía del campo el hermano del hijo pródigo y le preguntó a uno de los trabajadores qué sucede. Porque escucha sonido de fiestas. Y le dijo, tu hermano que era muerto ha regresado a casa y tu padre ha mandado a matar el mejor carnero y le ha hecho un banquete y una fiesta. ¿Qué sucedió, hermanos? Si se saben bien la historia, ¿qué sucedió con aquel muchacho? Se resintió y no entró a la casa. Mira qué tremendo, no entró a la casa. ¿Qué significa esto? Hay muchos cristianos dentro de las iglesias liderando y ministrando que no se sienten hijos. Que no se sienten hijos de Dios. Mira qué tremendo, no se sienten hijos. Ahora hay algo interesante. ¿Qué sucedió con aquel papá cuando se dio cuenta que aquel no quería entrar? No se quedó de brazos cruzados, no le pudo el orgullo, no, vino donde. Está como aquel dicho, ¿verdad? Si mi hijo no viene a mí, yo voy a mi hijo, pero de que nos arreglamos, nos arreglamos. Mira qué tremendo. Entonces decidió aquel papá buscar al hijo y empezar. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué sucedió? Deberías estar alegre, contento. Y empieza aquel recelo, hermano, a decirle, Señor, mira, cuánto tiempo he estado contigo, todo este tiempo he trabajado junto a tu lado y ni siquiera un pequeño corderito me has dado para festejar con mis amigos. Hermano, la respuesta que aparece en ese libro de Lucas, capítulo 15, es sorprendente. ¿Qué le dijo? Hijo, siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Wow, mira, a mí me impactó tanto eso, ¿sabes por qué? Porque muchas veces nosotros estamos dentro de la iglesia, por ejemplo, cuando vienes comenzando en el liderazgo,
puchica, aquel viene comenzando y ya habla lenguas. O sea, ayer vino y anda profetizando. ¿Por qué yo no, que llevo 5 años y quiero hacerlo? ¿Por qué no puedo hacer eso? Mira qué tremendo. Mira qué tremendo. Ahora, ¿qué sucede, hermano? Por eso, hablaba al principio de lo que sucede con el Espíritu de Dios. Muchas veces está dentro de ti, pero no dejas que obre en ti. No lo dejas obrar. Dime, ¿cómo quieres moverte en los dones espirituales, moverte dentro de los frutos del Espíritu de Dios, si tú mismo le estás impidiendo al Espíritu de Dios que no se manifieste en tu vida? Es imposible que logre hacer algo. Es imposible totalmente, porque hay muchas áreas de nuestras vidas que nosotros no las queremos soltar todavía, no se las queremos entregar al Señor. Y aunque nosotros digamos, yo ya le entregué toda mi vida a Cristo, no. Hay muchas áreas todavía que cada uno de nosotros las conocemos muy bien. Y decirle, Señor, esta área todavía está recia. ¿Y qué sucede, hermano, con eso? Estamos alargando más el proceso. Lo seguimos alargando. Ahora, algo bonito, hermano, de que a mí me sucedió una vez en la iglesia donde estaba antes, me tocaba predicar. Bueno, desde el día que me dijeron que me tocaba predicar, yo empecé a decir, Señor, ¿de qué voy a hablar? Comenzó el lunes, era un sábado la prédica. Comenzó el lunes, nada. O sea, yo no sabía de qué predicar. Un montón de temas me venían a la mente, pero yo no sabía de qué predicar. Pasó el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y nada. En ayuno y oración, ¿verdad? Nada. Bueno, eso es triste porque yo decía, ya es viernes, solo mañana es el culto y me toca predicar. ¿Qué voy a hablar? Es increíble. Pasó el viernes, no tenía nada. ¿Sabes? Cuando me acosté se me vino una palabra a la mente. ¿Quién eres? Solo esa preguntita, hermano. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y me puse, de verdad, me dormí y pensando en aquella pregunta, ¿quién soy? El quién soy. Ahora mira qué interesante. Llegó el sábado, hermano, y yo seguía buscando, Señor, ¿y de qué predico? ¿Y de qué predico? Nada. El culto comenzaba a las 6, eran las 4 de la tarde y yo no tenía nada. Nada. Yo decía, ya va a empezar, ¿y de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Hermano, fue algo tan impactante. Cuando se hicieron las 5 de la tarde, me vino algo bien impactante a la mente. Me dijo, ¿quién sos? ¿Quién eres? ¿Se acuerdan que a Cristo le hicieron una pregunta? O él la hizo prácticamente. ¿Quién dice la gente que soy yo? No, unos dicen que eres un profeta, Jeremías, que ha resucitado entre los muertos. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres otro profeta que se ha levantado entre los muertos y ha predicado ahora. Pero ahora, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Le dijo Cristo a sus discípulos. Mira qué interesante, hermano. Y fue cuando Pedro contestó, ¿verdad? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, por cuanto no te lo reveló carne ni sangre, Pedro. A ti te digo, tú eres Pedro y sobre ti fundaré mi iglesia. Mira qué hermoso, hermano. Cuando leí aquel pasaje bíblico, me vino todo el mensaje. De un solo. Agarré el cuadernito y a copiar todos los pasajes bíblicos iba a copiar. Mira lo interesante, pero seguía con incógnita, hermano. ¿Quién soy? El quién soy. Hermanos, a las 6 de la tarde, cuando comenzó el culto, yo estaba de rodillas orándole al Señor y haciéndole la pregunta de quién soy. ¿Quién soy realmente? No soy un predicador más, no soy un maestro más, no soy otro líder más. ¿Quién soy? Yo quiero saber quién soy. Mira, hermano, no te voy a mentir, faltando 10 minutos antes de que pasara el púlpito, escuché algo tan maravilloso de parte del Señor. Cuando tú tienes ese grado de intimidad con Dios, que Dios te habla hasta el oído, es hermoso. ¿Sabes qué me dijo? Yo sé quién eres tú. Tú eres mi hijo. ¡Wow! Hermano, fue algo sorprendente, impactante. Me puse a llorar como un niño. Los demás me decían, ¿y qué le pasa al hermano? Dice, faltaban solo 10 minutos y yo estaba llorando. Yo decía, ¡qué barbaridad! ¡Qué tremendo! Mira, hermano, me di cuenta de tantas cosas, porque yo decía lo siguiente, o sea, me estoy desenvolviendo en los dones, me estoy desenvolviendo en el ministerio, estoy predicando, estoy evangelizando, haciendo un montón de cosas, pero mira qué interesante, realmente no me sentía como hijo. Está interesante, eso es lo bonito, que cuando traemos un tema así que vamos fluyendo y el Espíritu Santo nos va guiando y nos va trayendo mensajes, versos bíblicos, historias y se va armando una buena clase, vamos a decir, ¿no? Un buen estudio, porque todos vamos aportando un poquito.
Y el tema que trajimos hoy, la verdad que sí, que estaba interesante. Lo que nos contó Marcos, lo que Brando iba hablando al principio. Y creo que también podemos adicionar lo que yo comentaba con los chicos anoche en la clase de acá de Miami, que como tú decías, la guía del Espíritu Santo. Si tenemos y seguimos al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a no dejarnos guiar o no dejarnos llevar por esas tentaciones que nos pone el enemigo, vamos a suponer. Si tenemos identidad y sabemos que es nuestro Padre, sabemos quiénes somos nosotros, puede venir cualquiera y pintarte un cuento, decirte, mírate, si haces esto vas a poder lograr esto y vas a ser esta persona, o si tomas esta foto vas a poder ser famoso, vas a poder, ¿sabes? Te pinta todo un universo precioso, un universo hermoso, pero si tú sabes quién eres en realidad, tú no vas a caer en esa tentación que te brinda el mundo, porque eso es lo que hace el mundo. Tú haz esto primero, trabaja y consigue esto y haz esto para que después al final llegues a ser alguien, que es todo lo contrario del ejemplo que nos dio Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús primero fue hijo y después es que empezó con su ministerio. Él empezó con su ministerio como a los 30 años. Y aunque ya a los 12 años él estaba metido en el templo con los fariseos y con los sacerdotes y hablando de la palabra y hablando del Padre, aún así él siguió siendo hijo hasta que ya cumplió los 30 años y empezó con su ministerio. Entonces, él sabiendo quién era, que era Dios hecho hombre, aún así, él cumplió su papel como hijo. Entonces, cuando él llegó al desierto, creo que una de las primeras tentaciones, una de las primeras dudas que el enemigo quiso meter en su cabeza fue esa. Él le dijo, si tú eres el hijo de Dios, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, ¿por qué de pronto no haces así, apareces en Jerusalén o en la capital? No sé, ¿por qué no sales de aquí? O sea, él le quiso como que meter la duda dentro, como diciendo, bueno, si tú eres el hijo de Dios, tú tienes mucho poder. Entonces, demuéstralo. Como que él quería que él sintiera inseguridad, vamos a decir, que él no, de verdad pidiera un poco esa identidad. Y hay veces que eso es lo que pasa con nosotros cuando estamos en el mundo o cuando de alguna manera u otra somos cristianos, pero tenemos que seguir trabajando en el mundo, porque todos tenemos trabajos, todos tenemos escuela, tenemos familias, quizás que aún no son creyentes. Y hay veces que eso es lo que pasa. Nosotros vamos a la iglesia, consumimos la palabra, oramos y todo, pero hay veces que el enemigo de alguna manera u otra busca nuestro punto débil y por ahí quiere meter la duda, las preguntas, la incertidumbre, ¿verdad? Y si realmente tenemos esa identidad y tenemos esa guía del Espíritu Santo y nos guiamos por él y seguimos ese camino, pues va a venir cualquiera y la verdad que no te va a afectar. Va a venir preguntas, dudas y enseguida la vamos a aclarar. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre y vamos a Él en la intimidad y esas dudas van a ser aclaradas. Como decía ayer en la escuela, por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, muchas veces queríamos ser parte de grupos o queríamos ser famosos o queríamos ser de ese team específico donde estaban los chicos más cool de la escuela y siempre de alguna manera u otra teníamos que hacer algo para entrar ahí. Pero ya nosotros como hijos de Dios no tenemos que hacer nada porque ya somos, ya tenemos identidad, ya somos adoptados. Él no necesita que nosotros le demos nada a cambio. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo, el dueño del oro, de la plata. Él es el creador. O sea, ¿qué le podemos ofrecer nosotros a Él? O sea, ya Él lo tiene todo. Él solamente quiere que seamos hijos, que seamos sus hijos. Entonces, qué más lindo y qué más rico que eso, ¿verdad? Que simplemente, así como si nada, ya lo tengamos todo. Que no tengamos que estar trabajándonos y esforzándonos para buscar un cariñito o buscar una pequeña muestra de amor. No, si es que incluso nosotros portándonos mal, Él nos las da. Sin nosotros merecerlo, Él nos las da. Así que eso es lo que nos da un poco ser hijos, ¿no? Tener esa identidad de hijos y tener un padre como el que tenemos, un Padre celestial.